Hola, es la primera vez que posteo, pero encontré este subreddit hace unos meses atrás. Estuve hablando acerca de este subreddit con mi psicóloga y ella me dio la tarea de hablar más de mi historia para ver si eso apaciguaba mi dolor. He escrito y eliminado este post tal vez unas 7 veces ya, pero creo que es el momento de publicarlo. He hablado inglés durante 30 años, pero no es mi lengua materna y ocasionalmente uso alguna palabra equivocada porque esa es la traducción literal, así que me disculpo de antemano por si confundo a alguien. Esta será una publicación larga, ya que suelo divagar y hay mucho que contar. Advertencia de contenido: una suegra que no cree en las alergias y el precio que pagué por eso, la muerte de una niña. Esto ocurrió hace 12 años, 2 meses y 13 días, un miércoles 2 de noviembre de 2005. Mi querido esposo y yo nos casamos en el 2002 y tuvimos a nuestro hijo 10 meses después, en el mismo año. En mayo de 2004 les dimos la bienvenida a nuestras gemelas. Mi familia era hermosa. Cada vez que tomaba una foto nuestra, notaba que nos veíamos como las familias que aparecen en las fotografías de stock que salen en Google. Mi esposo es ingeniero y yo soy profesora de universidad. Teníamos una linda casa en la ciudad, nuestros hijos eran sanos y felices. Incluso teníamos un Golden Retriever llamado Argo. Éramos la felicidad hecha familia. Ya no puedo mirar nuestras fotos porque me enojo demasiado cuando lo hago. Cuando nacieron mis gemelas, no tuvimos problemas en el hospital. Nacieron justo en la fecha estimada de parto. No tuvieron problemas con la lactancia y pasaron todas sus pruebas postnatales con maravillosos resultados. Sin embargo, cuando las trajimos a casa, notamos que a una de las niñas le estaban saliendo erupciones en la piel. Me referiré a ella como hija mayor, ya que es mayor que su hermana por 4 minutos y medio. La verdad es que no me había enfrentado a alergias en niños, puesto que mi hijo no las tenía, ni ningún otro niño ni adulto en toda mi familia. No estaba segura de qué era. Pensé que, tal vez, solo tenía piel sensible, como yo. Hay ciertas telas que me causan daño, porque tengo piel muy seca, y suelen salirme erupciones si ésta decide que algo no le gusta. Así que dejé de usar suavizante en toda la ropa. Compré la ropa de cama y las prendas más lindas y cómodas. En cierto punto, incluso le confeccioné yo misma la ropa a mi hija mayor, por miedo a que algo del proceso de manufactura le estuviera afectando. Fuimos al médico varias veces y sabían que ella estaba presentando una reacción alérgica a algo, pero todas las pruebas resultaban negativas y no podíamos averiguar qué era. Tomó 3 meses más descubrirlo. Durante ese tiempo, sus reacciones alérgicas se hicieron cada vez más graves. En un momento determinado, llegó a ser la única bebé en la historia del hospital que debía quedarse en una habitación limpia, porque parecía tener una reacción apenas se iba. Cuando eso ocurrió, comenzamos una especie de terapia de eliminación que podría haber competido con el estilo de vida de los monjes budistas. Mi esposo y yo enviamos a nuestro hijo y a nuestra hija menor a quedarse con mis suegros, ya que necesitábamos eliminar todo de nuestra rutina para saber qué estaba causando la reacción alérgica de nuestra hija mayor. Dejamos de usar nuestro jabón, nuestro champú, nuestros desodorantes, nuestros detergentes de ropa, y eso fue antes de que siquiera cambiáramos de alimentación. Nos tomó 3 meses más, pero lo averiguamos. Nuestra hija mayor era alérgica al coco. Los médicos nos dijeron que era un alérgeno particularmente inusual y que por esa razón no formaba parte de las pruebas epicutáneas que hacían. Cuando descubrimos a qué era alérgica, nos sentimos aliviados. Pero tan aliviados. Sin embargo, además de sentirme aliviada, comencé a reírme histéricamente. Me reí tanto que lloré y hasta el día de hoy mi esposo me dice que no sabía si estaba llorando de alivio o de pura felicidad. Verán, formo parte de una cultura que usa el coco casi de forma religiosa. Está en nuestra gastronomía. Abrimos un coco en eventos religiosos. Se usa en casi todos los dulces. Está en todo. La razón por la que me estaba riendo
era por lo mucho que odiaba un uso del coco en particular. Cuando era niña, más o menos hasta que estuve en 8º grado, mi madre siempre aplicaba aceite de coco en mi cabello. Lucía extremadamente grasoso, lo detestaba. Y una vez que tuve la edad suficiente como para comenzar a peinarme sola, nunca volví a aplicarme esa cosa. Me reí tanto porque, obvio, tenía una hija con una alergia severa a lo único que odié toda mi vida. Nos divertimos mucho contándole a la gente acerca de su alergia y todos reían porque todos sabían de mi odio por el aceite de coco. Le contamos a mi mamá y ella también rió. Bromeó diciendo que mi bebé debió haberme oído hablando acerca de mi odio por el aceite de coco mientras yo aún estaba embarazada y tomó la decisión de que ella también tenía que odiarlo. Todos nos reímos y lo dejamos así. O eso pensé. Mi madre y yo siempre hemos tenido una relación conflictiva, en el mejor de los casos. Nos llevábamos lo suficientemente bien, pero discrepábamos rotundamente en ciertos temas. Ella quería una hija tradicional que fuera religiosa, que sacara un título de señora, que se casara con un hombre que ella y mi padre escogieran, algo muy común de donde vengo, que tuviera 2 hijos, que comprara una casa en los suburbios cerca de ella y que fuera una ama de casa como ella. No soy religiosa en absoluto. Tengo 2 licenciaturas y continué estudiando para obtener una maestría y un doctorado. No me casé hasta los 27, tarde en mi cultura, y me casé con un hombre que era lo opuesto a lo que mis padres querían. Por si fuera poco, yo era una mamá trabajadora y no necesitaba que ella cuidara de mis hijos, ya que mi esposo y yo ganábamos más que suficiente como para pagarle a una niñera a tiempo parcial. Básicamente, la mejor manera en la que puedo resumir nuestra relación es diciendo que ella estaba muy orgullosa de mí y le encantaba hablar acerca de mis logros, pero siempre pude darme cuenta de que deseaba que yo fuera distinta. Tenemos una buena cantidad de temas seguros, de los que podemos hablar, pero nunca pude conversar nada muy serio con ella, como de política o de mi carrera, no porque se enojara conmigo, sino porque simplemente no estaba interesada, y detesto tener conversaciones acerca de temas que me apasionan, pero que a la otra persona no le importan en lo más mínimo. En cuanto a la crianza de mis hijos, mi madre solía decir que sí el 99% del tiempo. No interfería y respetaba todas mis decisiones, incluso si a veces no le parecían bien. Por ejemplo, elegí no criar a mis hijos religiosamente, pero aún así los llevaba a eventos de la comunidad para que pudieran entender sus raíces, y mi madre nunca los presionó para que oraran. Lo único por lo que me criticaba continuamente era por lo del aceite de coco. Verán, mis hijas tienen cabello rizado y con mucha textura. La verdad es que no sabemos de quién lo heredaron, pues mi esposo y yo tenemos el cabello tan liso que no podría sostener ni un clip sin que se resbalara. A mí me encantaba. Era un poco áspero y mi madre siempre insistía en que un poquito de aceite haría que los rizos quedaran suaves y más definidos. Siempre dije que no. Claro, podríamos haber usado un tipo diferente de aceite, pero mis niñas aún eran muy pequeñas y el proceso de alergia me había hecho tenerle terror a incorporar cosas nuevas a sus rutinas. Me aseguré de explicarle el porqué a mi mamá también. Ella recordaba lo que habíamos pasado con mi hija mayor y su alergia. Me llevó comida y ropa al hospital más de una vez. Me ayudó a sacar de mi casa todos mis muebles y ropa cuando estaba eliminando toda fuente posible de alérgenos. Me enseñó a cocinar desde cero, para no usar nada prefabricado ni precocinado cuando estaba eliminando ciertas comidas de la alimentación de los niños. Sabía todo acerca del problema de salud de mi hija mayor. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo hizo lo que ocurrió después. 2 de noviembre de 2005. Aquella jornada estaba dando un examen a mis estudiantes y tenía que estar en mi laboratorio de investigación hasta tarde esa noche. Mi esposo estaba en una conferencia y nuestra niñera se encontraba con gripe,
así que no pudo ir a cuidar a los niños en esa ocasión, por lo que le pedí a mi mamá que se los llevara por el día. Mi hijo tenía casi 3 años y las niñas tenían 1 año y medio. Las visitas nocturnas con mis padres no eran precisamente habituales, pero tampoco inusuales. Los niños siempre habían vuelto muy felices y bien cuidados de aquellas visitas, así que no dudé en dejarlos con ellos. Hablaron conmigo por teléfono después de almorzar y cerca de las 5 de la tarde hicimos una videollamada. Mis hijos estaban tan felices y sanos. Llegué a casa cerca de las 10:30 y llamé a mi mamá para saber si, por casualidad, los niños estaban despiertos y así darles las buenas noches. Se habían ido a dormir hacía unos 20 minutos ya, así que hablé un poco con mi mamá, pero suele dormirse bastante temprano también, por lo que colgamos y me fui a la cama. A la mañana siguiente desperté como a las 5 para ir a buscar a mi esposo al aeropuerto a las 6. Íbamos a desayunar juntos y luego a buscar a los niños. Recogí a mi esposo y ninguno de los dos tenía mucha hambre aún, por lo que pensamos que sería una agradable sorpresa ir a buscar a los niños primero e ir a desayunar o ir por un brunch con mis padres. Llegamos a la casa de mis padres a las 7:45. No estaban ahí. Mi hijo estaba en la casa de la vecina y ambos salieron corriendo apenas él nos vio llegar. Estaba histérico, llorando, y no pude calmarlo. Mi presión sanguínea estaba subiendo, porque en ese momento solo pensaba en que algo horrible les había pasado a mis padres. Mi vecina me dijo que no estaba segura de lo que estaba ocurriendo, pero que había una ambulancia afuera de la casa de mis padres a las 6, y mi papá había corrido a despertarlos para ver si podían cuidar a mi hijo durante unas horas hasta que él regresara. Obviamente, habían dicho que sí. A estas alturas, llamé a mis padres sin parar y me puse frenética, porque no sabía qué había pasado. Mi hijo seguía llorando, pero se encontraba más calmado. Sin embargo, aún no podía realmente explicarme lo que había ocurrido. Honestamente, no recuerdo los detalles de lo que pasó después, pero de alguna forma nos dimos cuenta de que la ambulancia era de X hospital cercano y rompimos varias leyes de tránsito intentando llegar ahí. Llegamos al hospital, usamos la entrada de emergencias que era solo para ambulancias, dejamos el auto e ingresamos rápidamente. Algunas enfermeras nos notaron de inmediato y nos preguntaron qué ocurría. A estas alturas yo estaba más calmada que mi esposo, así que expliqué que no sabía, pero que mis gemelas y mis padres estaban ahí, en alguna parte. Nunca olvidaré la expresión del rostro de esa enfermera. Ella sabía exactamente quién era yo en ese momento y estaba por ponerse a llorar. Otra enfermera nos llevó a mi esposo y a mí a un cuarto vacío y nos pidió que nos calmáramos y escucháramos al médico antes de ir a encontrarnos con nuestra familia. Mi madre había aplicado aceite de coco en el cabello de ambas de mis hijas cuando estaban jugando el día anterior, antes de acostarse. A las niñas les encantaba que mi mamá las peinara, así que le habían pedido que les hiciera trenzas. Les aplicó aceite de coco en el cabello, porque eso haría que las trenzas fueran más suaves. Según mi hijo, mi hija mayor se empezó a marear un poco y sintió picazón cuando mi mamá la estaba peinando. Así que ella le dio Benadryl para niños, lo que la adormeció. Como de todas formas ya casi era hora de dormir, los niños se fueron a la cama. Darle Benadryl era algo que hacíamos cada vez que tenía una reacción alérgica leve, ya que solía significar que accidentalmente se había topado con un poco de coco proveniente de una fuente secundaria. También la bañábamos de pies a cabeza inmediatamente para eliminar cualquier rastro que quedara. Mi madre simplemente le dio un poco de Benadryl, dejó el aceite de coco en su cabello y la puso a dormir. Maldita sea. El Benadryl la hizo dormir y la dejó incapaz de despertar o estar lo suficientemente consciente como para despertar a su hermano o llorar. Vomitó mientras dormía,
y las erupciones se extendieron por todo el cuerpo. Su pequeño cuerpecito estaba hinchado al doble de su tamaño. Se había asfixiado mientras dormía. Murió dolorosa y lentamente en la madrugada. Mi madre la había encontrado cuando fue a ver a los niños en la mañana, cerca de las 7. Ya estaba muerta para entonces. Mi madre gritó, llamó a mi papá y ahí es que se fueron al hospital. Mi papá no se había enterado de lo del aceite de coco hasta que mi mamá se lo explicó y hasta el día de hoy yo nunca lo había visto tan enojado. Cuando lo vi en el hospital, él aún no era capaz de mirar a mi madre por la furia, ni a mí por la vergüenza. Habían ido rápidamente al hospital con la esperanza de que hubiese una manera de salvar a mi hija mayor y de que evaluaran inmediatamente a mi hija menor, ya que mi papá pensó que ella también podría tener una alergia leve. Ni siquiera puedo llegar a explicarles lo que mi esposo y yo sentimos. Recuerdo haber visto a mi pequeñita y solo estar en negación. Era imposible que ya no estuviera. Esta tenía que ser una muy horrible pesadilla. Los días siguientes, el funeral y el explicarles a mis otros hijos lo ocurrido son acontecimientos de los que aún no puedo hablar, porque simplemente se rompe algo en mí. Investigaron a mi madre, al igual que a toda mi familia. Una vez casi perdí a mis hijos a manos de la versión de servicios de protección infantil de mi país, ya que pensaron que se encontraban en peligro. Mi esposo y yo tuvimos que luchar con uñas y dientes para demostrar que desarraigarlos durante aquel periodo sería lo peor que podrían hacer. Mi madre nunca fue arrestada. Mi padre sí la dejó, aunque no están oficialmente divorciados. La mayoría de los miembros de la familia de mi madre se rehúsa a hablar con ella, y los pocos que sí le dirigen la palabra solo lo hacen limitadamente. En la actualidad, vive sola en un pequeño pueblo y cada ciertos meses recibo una llamada suya diciéndome lo mucho que lo siente, que no estaba pensando y si por favor puedo encontrar una forma de perdonarla. Quiere venir a verme. Lo único en lo que puedo pensar decirle alguna vez es: puedes venir a verme cuando traigas a mi hija contigo. Han pasado 13 años. Mi hijo mayor recién obtuvo su licencia este año y mi hija menor comenzará la secundaria dentro de poco. Ambos están sanos y se están convirtiendo en excelentes adultos, pero ninguno de ellos ha sido el mismo desde que falleció mi hija mayor. Mi hijo es extremadamente protector con su hermana y no permite que nadie sea grosero mientras él está presente. Mi hija solía ser una pequeña muy alegre y conversadora, pero ahora es callada. Cuando sí habla, es un tanto difícil escucharla porque habla muy bajito. Hace unos años me dijo que sabía que solo era una bebé cuando todo ocurrió, pero que se sentía incompleta todo el tiempo, como si faltara una parte de ella. No supe qué decirle. De no ser por mi esposo, creo que no me hubiese podido recuperar nunca de la pérdida de mi hija. Nos hemos ayudado mutuamente para superar la pérdida. Ha tomado más de 10 años de terapia llegar a este punto. No sé qué espero conseguir al escribir todo esto, pero he visto cuánto consuelo trae este subreddit a otras personas, así que ojalá encuentre algo de la misma paz. Gracias por leer.